Vamos a descubrir Burundi, el corazón resiliente de África. Este pequeño país, sin salida al mar y exuberante, prospera contra increíbles adversidades. Donde los tambores sagrados resuenan por las colinas, las mujeres equilibran cargas imposibles con gracia, y una simple azada simboliza el matrimonio, viviendo con tan solo 20 al día. Los burundeses saben cómo transformar los plátanos en cerveza, las bicicletas en símbolos de estatus y las dificultades en esperanza. Sus historias, desde las novias infantiles hasta los agricultores de café, te conmoverán profundamente. No olvides dar like, compartir y suscribirte para recibir el contenido más reciente. Ubicado entre Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo, Burundi alberga a 13 millones de almas resilientes en una extensión de tierra más pequeña que Bélgica. Este pequeño país de África Central, con sus paisajes impresionantes, desde las montañas del oeste hasta las suaves colinas centrales, narra una historia de belleza deslumbrante y desafíos desgarradores. Siendo un país sin acceso directo al mar, Burundi enfrenta serias desventajas comerciales, dependiendo de los puertos de sus vecinos, lo que aumenta los costos de todo, desde combustible hasta fertilizantes. Sin embargo, dentro de estas limitaciones prospera una cultura rica en tradiciones. Desde los sagrados tambores reales de Gitega hasta los bulliciosos mercados a orillas del lago en Bujumbura, el mismo terreno que dificulta la construcción de carreteras, también crea microclimas perfectos para cultivar algunos de los mejores cafés de África, una metáfora agridulce para una nación que cultiva la excelencia en medio de la adversidad. Durante más de 60 años, Burundi ha sido constantemente clasificado como el país más pobre del mundo. Con la pobreza permeando cada aspecto de la sociedad, el ciudadano promedio sobrevive con menos de 20 al día, una cantidad que no alcanzaría ni para un café en los países desarrollados, obligando a tomar decisiones imposibles entre comida, vivienda y medicamentos. Esta privación extrema se manifiesta de maneras devastadoras. El 70% de la población sufre de desnutrición, mientras que la esperanza de vida se estanca en apenas 50 años, creando ciclos intergeneracionales de pobreza que resultan difíciles de romper. La vida diaria en Burundi refleja esta profunda dificultad económica. La mayoría de las familias vive en chozas rudimentarias con pisos de tierra, donde las camas son lujos inalcanzables y todos los miembros de la familia duermen apiñados juntos. Cuando cae la noche, más del 90% de las viviendas permanecen en oscuridad, sin electricidad, lo que corta el acceso a las comodidades modernas y las oportunidades después del atardecer. La ausencia de infraestructuras básicas hace que las aldeas se aíslen cuando la temporada de lluvias convierte los caminos de tierra en barro impenetrable, limitando aún más el acceso a los mercados, las escuelas y los servicios de salud. A pesar de estos desafíos abrumadores, los burundeses demuestran una resiliencia extraordinaria. El estancamiento económico del país proviene de factores complejos, incluyendo el legado colonial, la inestabilidad política y las limitaciones geográficas de ser un país sin acceso directo al mar. Aunque las organizaciones internacionales continúan clasificando a Burundi como el país más empobrecido del mundo, su gente mantiene un orgullo cultural a través de tradiciones como los tambores comunitarios y estrategias de supervivencia innovadoras, demostrando que la dignidad humana persiste incluso en las circunstancias más difíciles. En Burundi, las mujeres transforman su cabello naturalmente rizado en impresionantes trenzas hasta la cintura, utilizando extensiones de nylon asequibles. Un contraste sorprendente con su cabello biológico, que rara vez crece más allá de unos pocos centímetros. Este peinado elaborado, que puede costar hasta un cuarto del salario mensual de una persona trabajadora, no se trata solo de estética. Es una poderosa declaración de identidad y aspiración en una sociedad donde cada franco cuenta, mientras que los de afuera podrían verlo como un lujo. Para las mujeres burundesas, estas trenzas representan esperanza y dignidad, demostrando que incluso en la pobreza, el orgullo cultural florece. Desde sus elaboradas trenzas hasta sus increíbles habilidades para cargar grandes pesos, las mujeres de Burundi encarnan una mezcla única de belleza y fortaleza, ya sea pasando horas en peinados que desafían la textura natural de su cabello, o llevando cargas imposibles por los caminos montañosos. Demuestran cómo la cultura se adapta a la adversidad. La azada entregada en las bodas refleja esta practicidad, mientras que las familias más adineradas pueden ofrecer una vaca,
La mayoría abraza la humilde herramienta tanto como un gesto romántico como una necesidad de supervivencia. En un país clasificado como el más pobre del mundo, estas tradiciones revelan cómo los burundeses transforman la escasez en expresiones culturales significativas que celebran tanto la feminidad como la resiliencia. Las mismas mujeres que elaboran meticulosamente estos peinados demuestran una fuerza física extraordinaria en su vida diaria. Con nada más que un anillo de tela enrollada como cojín, equilibran cargas equivalentes al 70% de su peso corporal, jarras de agua, sacos de grano, e incluso atados de leña, sobre sus cabezas. Mientras navegan por terrenos traicioneros, esta habilidad asombrosa ha valido a Burundi el apodo de «la tierra de 1.000.000 de sonrisas», ya que las mujeres suelen cantar mientras trabajan, convirtiendo el trabajo agotador en una actuación llena de gracia. Su resiliencia se extiende a las tradiciones matrimoniales, donde los novios presentan a las novias con una simple azada de campo en lugar de anillos o dotes, un símbolo práctico pero profundo de la sociedad de pareja en una nación, donde el 90% depende de la agricultura de subsistencia. Sin embargo, la crisis de seguridad alimentaria de Burundi afecta más a las mujeres, con un 53% de las mujeres experimentando inseguridad alimentaria en comparación con un 47% de los hombres, según el WFP, Lianchenling Arshesan. Alarmantemente, el 62% de las mujeres en edad fértil sufren de anemia debido a dietas deficientes en nutrientes, principalmente basadas en yuca, frijoles y plátanos según la FAO. Lianchenling Arshesan, con un 40% de los hogares encabezados por mujeres, las madres suelen saltarse comidas para alimentar a sus hijos, lo que agrava los ciclos de desnutrición. Los choques climáticos, como la sequía de El Niño en 2023, destruyeron el 28% de los cultivos básicos, aumentando los precios del mercado más allá del alcance de las mujeres, y un saco de maíz ahora cuesta el equivalente a 3 días de salario para las mujeres rurales. ¿Cuánto gana ella al mes? 5,000 BEF, que son alrededor de 1. ¡Wow! ¿Cómo se las arregla? Hay niños que las ayudan, vendiendo setas y lo que sea. A pesar de que las mujeres cultivan el 90% de los alimentos de Burundi, controlan solo el 15% de la tierra agrícola, según el ONU Mujeres. Lo que las atrapa en la agricultura de subsistencia. El Índice Global de Hambre 2023 clasificó a Burundi en el puesto 115 de 125 países, con un 56% de los niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento, lo que es una consecuencia directa de la desnutrición materna. Programas de ayuda como las iniciativas de dinero por capacitación del WFP han empoderado a 18.000 mujeres con prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático desde 2022, aumentando los rendimientos en un 40%. Sin embargo, persiste la falta de financiación. Solo el 12% de los llamamientos humanitarios para la nutrición con enfoque de género fueron atendidos en 2023. Mientras las mujeres no tengan acceso equitativo a los recursos, la crisis de desnutrición de Burundi seguirá siendo una bomba de tiempo generacional. En Burundi, las niñas enfrentan grandes barreras para acceder a la educación, siendo muchas de ellas obligadas a abandonar la escuela debido a la pobreza, las presiones por matrimonios tempranos y la carga de las tareas domésticas. Aunque las tasas de matrícula en la escuela primaria parecen ser iguales, los datos de UNICEF revelan que solo el 67% de las niñas pasan a la escuela secundaria, en comparación con el 74% de los niños, una brecha que se amplía considerablemente en las zonas rurales. Las familias que luchan por pagar las tasas escolares, que promedian los 50 al año, a pesar de las políticas de educación gratuita, a menudo sacrifican la educación de las hijas primero, considerando a los niños como futuros proveedores. Este sesgo atrapa a generaciones de mujeres en la dependencia. El 82% de las trabajadoras femeninas se encuentran confinadas a la agricultura informal, ganando un 40% menos que los hombres por trabajos similares o demás. Según los datos de UNICEF de 2023, en los hogares más pobres de Burundi, las niñas jóvenes se han convertido en una forma de moneda. 1 de cada 5 se casa antes de los 18 años.
a menudo intercambiadas por dotes que promedian 3 vacas o número 300 en efectivo. Este mecanismo desesperado de supervivencia persiste a pesar de las leyes que prohíben el matrimonio antes de los 21 años. Con familias en provincias propensas a sequías como Kirundo priorizando la supervivencia inmediata por encima del futuro de sus hijas, las consecuencias para la salud son devastadoras. Las madres adolescentes enfrentan el doble de riesgo de complicaciones mortales durante el parto en comparación con las mujeres en sus 20 años, lo que contribuye a los alarmantes 494 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos en Burundi. Cada boda temprana marca generalmente el final de la educación de una niña, ya que el 76% de las niñas que se casan a una edad temprana nunca regresan a la escuela, según el Ministerio de Educación de Burundi. Sin títulos ni habilidades profesionales, estas jóvenes madres se ven empujadas a trabajos informales agotadores. Cargar agua, cultivar tierras rocosas o vender carbón en puestos a la orilla de la carretera por $50 al día. Sus hijos heredan este ciclo, con tasas de desnutrición en niños nacidos de madres adolescentes que alcanzan el 42%, lo que crea trampas de pobreza intergeneracionales. La prostitución es ilegal en Burundi y está penalizada por la ley nacional, con sanciones impuestas tanto a las trabajadoras sexuales como a los clientes. La policía realiza frecuentemente redadas, lo que lleva a arrestos, multas y abusos reportados contra aquellas personas involucradas en el trabajo sexual. Para empeorar la situación, la trata de personas sigue siendo una preocupación grave, ya que la pobreza y la falta de oportunidades empujan a algunas mujeres y niñas, especialmente en comunidades vulnerables, a situaciones de explotación. El trabajo sexual en Burundi es más visible en los centros urbanos como Bujumbura, especialmente alrededor de bares, hoteles y puntos de transporte, así como en las ciudades fronterizas como Gatumba, donde se lleva a cabo la prostitución transfronteriza. En los campamentos de desplazados también se dan casos de sexo por supervivencia entre refugiadas y mujeres desplazadas internas, según UNAIDS. 2022. Se estima que entre 2.000 y 5.000 trabajadoras sexuales operan en el país, con tasas de prevalencia de VIH que alcanzan entre el 15 y el 30% debido al limitado acceso a la atención médica. La pobreza sigue siendo el principal motor, forzando a muchas mujeres a entrar en este oficio como última opción, mientras que la falta de protección legal deja a las trabajadoras sexuales expuestas a la violencia y explotación, con pocas esperanzas de justicia. A pesar de los avances en la matrícula escolar primaria, con un 96% de niñas ahora asistiendo a la escuela. Banco Mundial. 2022. Las oportunidades educativas para las mujeres en Burundi siguen estando gravemente limitadas por desafíos sistémicos. Solo el 36% de las niñas completan la educación secundaria inferior, ya que la pobreza las obliga a contraer matrimonios precoces o a trabajar en la agricultura. Más del 60% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18 según UNFPA. 2023. La brecha de género se amplía en los campos de STEM, donde las mujeres representan solo el 12% de las estudiantes universitarias, según el Ministerio de Educación. 2023. Los prejuicios culturales a menudo priorizan la educación de los niños, mientras que las instalaciones sanitarias inadecuadas, solo el 23% de las escuelas tienen gestión de la higiene menstrual, interrumpen aún más la asistencia escolar de las niñas. Esta disparidad educativa perpetúa la pobreza cíclica, ya que el 89% de las mujeres burundesas trabajan en la agricultura informal. OIT. 2023. Empleos que pagan menos de 1 por día. Las mujeres con educación secundaria ganan 7 veces más que aquellas sin ella. 2023. Sin embargo, solo el 9% de las mujeres adultas alcanzan este nivel. Iniciativas recientes, como la política de educación secundaria gratuita del gobierno 2021 y los programas de mentoría para niñas liderados por ONGs, muestran promesas, aumentando la matrícula secundaria femenina en un 18% en 3 años. Sin embargo, con solo el 0,7% del PIB asignado a la educación superior, en comparación con el promedio regional del 2%. La brecha de género en la educación de Burundi sigue siendo un freno crítico al desarrollo nacional. Un costo estimado de 240 millones anuales en productividad perdida
La crisis educativa se entrelaza con el matrimonio infantil, ya que el 21% de las niñas burundesas se casan antes de los 18 años, según el UNFPA, lo que a menudo pone fin abruptamente a su educación. En provincias como Cankuzo, las familias afectadas por la sequía entregan a sus hijas como dote, generalmente entre 2 y 5 vacas, priorizando la supervivencia inmediata sobre el potencial a largo plazo. Las escuelas carecen de instalaciones para la higiene menstrual, lo que obliga a 1 de cada 3 niñas a faltar a clases mensualmente, siendo este un factor silencioso que contribuye al abandono escolar. Los esfuerzos del gobierno, como la Estrategia de Educación para Niñas de 2022, muestran promesas, pero la implementación avanza lentamente. Solo el 12% de las escuelas proporcionan toallas sanitarias, y solo 500 becas están destinadas a niñas en situación de riesgo a nivel nacional. Las mujeres adultas pagan el precio de una educación interrumpida. El 37% son analfabetas frente al 25% de los hombres, según el Banco Mundial 2024, lo que limita su acceso a información sobre salud, préstamos bancarios y tecnología. Esta brecha de habilidades refuerza la segregación de género en el mercado laboral. Mientras que los hombres dominan la construcción y el transporte, el 94% de las mujeres trabajan en sectores informales y vulnerables. Paradoicamente, las mujeres burundesas educadas tienen un impacto desproporcionado. Las granjas dirigidas por mujeres producen cosechas un 23% más altas, según el FAO 2023, lo que demuestra que la inversión en la educación de las niñas podría transformar la productividad nacional. Iniciativas locales están derribando estas barreras. En la provincia de Makamba, las asociaciones de madres ahora monitorean la asistencia escolar, reduciendo la tasa de abandono escolar femenino en un 18% en 2 años. Los centros de estudio con energía solar permiten que las niñas completen sus tareas después del anochecer. Mientras que los dramas radiales desafían los estereotipos, el compromiso del gobierno de 2024 de construir 1000 nuevas aulas y capacitar a 5000 maestras podría ser transformador si se financia adecuadamente, como señala la activista Esperance Ndimubakunzi. Cuando educamos a una niña, no solo cambiamos su vida, cambiamos los mercados, los parlamentos y los hospitales. La lección es clara. El desarrollo de Burundi depende de mantener a sus hijas en la escuela. Para las mujeres burundesas, acceder a atención médica a menudo parece un obstáculo imposible. El 85% paga de su propio bolsillo por los servicios de salud, a pesar de las promesas del gobierno de brindar atención maternal gratuita. Las clínicas en las áreas rurales con frecuencia carecen de electricidad, agua corriente y medicamentos básicos, lo que obliga a las mujeres embarazadas a caminar un promedio de 12 kilómetros para llegar a la instalación más cercana. Este peligroso trayecto contribuye a las alarmantes 494 muertes maternas por cada 100, 0 nacimientos vivos en Burundi, una tasa 20 veces más alta que en el vecino Ruanda. La mortalidad infantil cuenta una historia igualmente sombría. 42 de cada 1000 recién nacidos no sobreviven su primer mes. A menudo debido a condiciones prevenibles, como sepsis y asfixia al nacer, la inseguridad alimentaria crónica crea un ciclo vicioso para las madres y los bebés. El 58% de las mujeres embarazadas sufren de anemia, mientras que el 38% de los niños menores de 5 años muestran retraso en el crecimiento según el PMA 2023. En las clínicas, las enfermeras distribuyen con frecuencia mezclas de maíz y soja, tanto como nutrición como medicamento, una solución temporal para las madres que producen leche con nutrientes insuficientes. La situación empeora durante las temporadas de sequía, cuando 1 de cada 3 familias omite comidas, dejando a las madres lactantes con tan solo 800 calorías diarias, la mitad de la ingesta recomendada. El control de la natalidad sigue siendo inaccesible para la mayoría de las mujeres burundesas. Solo el 19% usa anticonceptivos modernos, a pesar de que el 34% expresa el deseo de evitar o limitar los embarazos, según UNFPA 2023. El estigma cultural y la desinformación prosperan donde las clínicas carecen de suministros. En la provincia de Cibitoke, algunas personas creen que los anticonceptivos causan infertilidad, mientras que otras recurren a hierbas tradicionales con efectos secundarios peligrosos. Esta brecha de conocimiento alimenta una de las tasas de fertilidad más altas de África, 5,1 nacimientos por mujer.
atrapando a las familias en la pobreza mientras luchan por alimentar a los hijos ya nacidos, en Burundi, donde caminar es el principal medio de transporte para la mayoría. Una bicicleta representa mucho más que movilidad, es un poderoso símbolo de estatus. Similar a tener un coche de lujo en otros lugares, para los hombres, tener una bicicleta mejora significativamente las perspectivas de matrimonio, ya que simboliza estabilidad económica en un país donde el 90% de la población vive en la pobreza. Sin embargo, este simple vehículo sigue siendo inalcanzable para muchos. Con el transporte público limitado a furgonetas, pique, sobrecargadas y sin asientos, que cobran 10 centavos por viaje. Una experiencia tan dolorosa que la mayoría prefiere caminar durante horas por caminos de tierra, que se convierten en ríos de barro traicioneros cuando llueve. El elevado estatus de la bicicleta en Burundi resalta las disparidades económicas en una nación donde incluso el transporte básico se convierte en un marcador de estatus social, dejando a uno preguntándose: ¿podrías soportar caminar 10 kilómetros al día solo para llegar al trabajo o a la escuela? En Burundi, el plátano no es solo una fruta, es el alma de la cultura y la supervivencia. Mientras que en gran parte del mundo la cerveza se elabora a base de cebada, los burundeses transforman sus abundantes cosechas de plátano en urwarwa, una bebida fermentada, turbia y dulce, que da vida tanto a las celebraciones como al día a día. El proceso es maravillosamente sencillo. Los plátanos maduros se machacan, se mezclan con agua y se dejan fermentar, a veces con hierba para acelerar la fermentación. En pocos días, los pueblos se impregnan del aroma inconfundible de esta bebida tradicional, presente en bodas, festivales y reuniones informales, donde suaviza las conversaciones y fortalece los lazos comunitarios. La importancia del plátano va mucho más allá del recipiente de fermentación. Esta fruta tan versátil está presente en cada comida, ya sea consumida fresca, cocinada en contundentes platos de plátano macho o secada para conservarse. Para los agricultores burundeses, los cultivos de plátano significan tanto seguridad alimentaria como ingreso económico, aunque transportar los racimos pesados hasta el mercado pone a prueba la resistencia humana. Con escasas carreteras asfaltadas, los agricultores cargan los altos racimos sobre bicicletas, sorteando caminos fangosos y peligrosos durante la temporada de lluvias, solo para ganar unos pocos francos valiosos. El comercio de plátano ejemplifica la resiliencia burundesa, convirtiendo recursos limitados en sustento y hasta en alegría. En Burundi, el estruendoso retumbar de los tambores reales Karenda no es simplemente música, es el latido palpitante de una nación cargado de siglos de historia, identidad y espíritu comunitario. Estos instrumentos sagrados, reconocidos por la UNESCO en 2014 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fueron en su día la voz de los reyes, anunciando decretos reales y convocando a los guerreros. Hoy en día, sus ritmos primitivos aún logran reunir a las comunidades durante festivales de cosecha, bodas y celebraciones nacionales, con cada golpe resonante evocando la conexión inquebrantable de Burundi con sus raíces ancestrales. La tradición de la percusión es un espectáculo sobrecogedor de precisión y fuerza. Hombres seleccionados de linajes privilegiados se colocan enormes tambores de madera sobre la cabeza, moviéndose en una sincronía hipnótica mientras golpean las pieles de vaca con baquetas curvas. Sus danzas atléticas con patadas, giros y saltos reflejan el ritmo, transformando cada actuación en un diálogo visceral entre el pasado y el presente. Lo que hace extraordinaria esta tradición es su carácter sagrado y exclusivo. Los tamborileros pasan por años de formación rigurosa y los propios instrumentos son considerados entidades vivas, guardados en santuarios y honrados mediante rituales, más que un espectáculo. La cultura del tambor en Burundi es una celebración desafiante de la resiliencia. En una nación que lucha contra la pobreza y las tensiones de la modernización, estas actuaciones se han convertido en un escudo para la identidad cultural, ya sea en reuniones aldeanas o sobre escenarios internacionales. Los movimientos sincronizados de los tamborileros y sus estruendosos compases recuerdan al mundo el espíritu inquebrantable de Burundi. Cada golpe transmite un mensaje. Mientras los imperios se alzan y caen, los tambores, como su gente, nunca guardan silencio. La infraestructura en ruinas de Burundi representa uno de los mayores obstáculos para su desarrollo, paralizando el comercio, la movilidad y el acceso a servicios básicos.
como uno de los pocos países sin una sola línea ferroviaria, Burundi depende por completo de una red vial precaria, de la cual apenas 1.500 kilómetros están asfaltados. Durante las interminables temporadas de lluvia, los caminos de tierra se convierten en lodazales que aíslan a las comunidades rurales y estrangulan las cadenas de suministro. Los agricultores observan impotentes cómo sus productos perecederos se echan a perder antes de llegar al mercado. Mientras los estudiantes cruzan lodo hasta las rodillas para llegar a la escuela, con menos del 8% de los hogares conectados a la red eléctrica nacional y el agua potable siendo un lujo, los burundeses invierten un tiempo y dinero desproporcionados en cubrir necesidades básicas mediante alternativas costosas como el carbón vegetal o los pozos cavados a mano, y sin embargo, dentro de estas limitaciones, florece una creatividad extraordinaria. Los vecinos organizan reparaciones comunales de caminos con herramientas hechas a mano, mientras los taxis en bicicleta sortean rutas intransitables para entregar suministros vitales. El lago Tanganika, el segundo lago de agua dulce más profundo del mundo, yace como una arteria vital sin explotar a lo largo de la frontera occidental de Burundi. Su potencial para generar energía hidroeléctrica, transporte y pesca se ve frenado únicamente por la falta de inversión. Propuestas recientes para enlaces ferroviarios regionales con Tanzania y Ruanda ofrecen señales de avance, aunque la inestabilidad política y la dependencia de la ayuda extranjera siguen retrasando los proyectos a gran escala. Lo que emerge es el retrato de una nación que navega su pesadilla de infraestructura con una tenacidad silenciosa. Donde fallan los sistemas gubernamentales, prevalece la inventiva comunitaria. Cada casa de adobe conectada con un panel solar improvisado, cada bicicleta sobrecargada que atraviesa sendas desgastadas, susurra la misma verdad. El pueblo burundés está construyendo su supervivencia frente a lo imposible, sentando sus propias bases para un futuro que el mundo aún no ha entregado. En un mundo donde las redes ferroviarias cruzan continentes, Burundi permanece alarmantemente desconectado. Siendo uno de los pocos países sin un solo kilómetro de vía férrea, esta evidente carencia de infraestructura obliga a este país sin salida al mar a depender completamente de una red vial deteriorada, en la que las carreteras llenas de baches se disuelven en ríos de barro intransitables durante las temporadas de lluvia. Las consecuencias se sienten en la vida cotidiana. Los productos agrícolas se pudren antes de llegar al mercado. Los bienes importados duplican su precio por los costes de transporte. Y el comercio transfronterizo con países vecinos como Tanzania y Ruanda queda atado por la ineficiencia. Sin las arterias del ferrocarril que bomben comercio a través de su economía, Burundi pierde potencial a cada paso. Sin embargo, en medio de esta crisis de movilidad, los burundeses ingenian soluciones asombrosas. Las bicicletas sobrecargadas se convierten en trenes de carga en caminos de tierra, las motocicletas se transforman en ambulancias improvisadas, y los grupos de trabajo comunitario reparan carreteras con las manos desnudas. El ferrocarril propuesto entre Tanzania, Ruanda y Burundi pende como un espejismo, un proyecto que podría reducir los costos de transporte en un 60% y desbloquear el comercio regional, pero que sigue estancado por la falta de financiación y la inercia burocrática. Por ahora, la resiliencia de la nación se manifiesta en viñetas. Una mujer equilibrando un saco de 50 kilogramos de frijoles en el marco tambaleante de su bicicleta, un comerciante pagando un mes de salario para transportar mercancías 100 kilómetros, y niños que utilizan carreteras desgastadas como piscinas improvisadas. En Burundi, cada viaje es una improvisación, y el progreso avanza al ritmo de un ciclista que pedalea, lento, inestable, pero decididamente hacia adelante, con casi el 90% de los burundeses dependiendo de la agricultura. El suelo es tanto una línea de vida como una lotería. La mayoría de los agricultores trabaja pequeñas parcelas con azadas y esperanza. Sus métodos de subsistencia apenas rinden lo suficiente para alimentar a sus familias, y mucho menos para prosperar. El cambio climático ha convertido la agricultura en una apuesta de alto riesgo. Las sequías marchitan los cultivos antes de que inundaciones impredecibles arrastren la capa superior del suelo. Las codiciadas exportaciones de café y té, que podrían beneficiar a las comunidades rurales, se ven obstaculizadas por la mala infraestructura, y los agricultores pierden hasta el 40% de sus cosechas debido al deterioro en el transporte. En un cruel giro geográfico, muchos viven a la vista de las aguas ricas en peces del lago Tanganika, pero carecen de barcos o refrigeración para aprovechar esta fuente de proteína. Sin embargo, cada mañana,
Las mujeres aún suben cerros con azadas equilibradas en sus cabezas. Y los hombres siguen pedaleando caravanas de plátanos al mercado. Un testimonio diario de perseverancia obstinada, el único sistema de doble capital de Burundi, refleja su acto de equilibrio entre la tradición y el progreso. Gitega, el corazón político desde 2018, encarna la gobernanza descentralizada con sus ministerios ordenados y lugares culturales como el Santuario Nacional del Tambor. Mientras tanto, Bujumbura prospera con energía emprendedora. Sus fábricas junto al lago, mercados vibrantes y campus universitarios impulsan la economía a pesar de los cortes de energía crónicos. Esta dicotomía se manifiesta en las calles. En Gitega, los funcionarios debaten políticas nacionales. En Bujumbura, los pescadores intercambian la pesca del día junto a kioscos de carga solar. Ambas ciudades luchan contra la corrupción que drena los fondos de desarrollo, pero los movimientos de base están ganando terreno. Las cooperativas de agricultores están adoptando técnicas inteligentes para el clima, los grupos de jóvenes están monitoreando proyectos públicos, y las mujeres están transformando fibras de plátano en textiles sostenibles. En la economía agraria de Burundi, la propiedad de la tierra es la piedra angular de la seguridad económica. Sin embargo, las barreras culturales y legales excluyen sistemáticamente a las mujeres de este activo vital. Datos recientes de Afrobarómetro revelan una fuerte resistencia a la igualdad de género en la herencia, con el 62% de los católicos, que constituyen el 58% de la población opuestos a los derechos a la tierra de las mujeres. Este sentimiento se amplifica entre las comunidades rurales, los ancianos y aquellos con educación limitada, perpetuando ciclos de pobreza femenina. A pesar de las reformas legales, las normas patriarcales dictan que la tierra pase a herederos masculinos, dejando a las viudas y a las hijas vulnerables al desplazamiento, con el 90% de los burundeses dependiendo de la agricultura de subsistencia. Negar los derechos a la tierra de las mujeres socava tanto la igualdad de género como la seguridad alimentaria. Un paradoja en un país donde las mujeres asumen el 70% del trabajo agrícola. La tasa de mortalidad materna de Burundi: 494 muertes por cada 100. 0 nacidos vivos, según el Banco Mundial. 2023 se encuentra entre las más altas a nivel mundial, reflejando un sistema de salud fracturado. Solo el 35% de los partos son atendidos por personal capacitado, mientras que las clínicas rurales a menudo carecen de electricidad, agua potable y atención obstétrica de emergencia. Prácticas culturales como el matrimonio precoz, el 21% de las niñas se casan antes de los 18. Agravan los riesgos con las madres adolescentes, enfrentando complicaciones mayores. La política de atención materna gratuita del gobierno, introducida en 2006, aún no ha logrado cerrar las brechas. Las clínicas siguen sin suficiente personal, y el 40% de las mujeres caminan más de 10 kilómetros para llegar a la instalación más cercana, en una nación donde la tasa de fertilidad promedio es de 5,1 niños por mujer. Estas fallas sistémicas colocan a las madres en perpetuo peligro. Los esfuerzos para abordar estas crisis están surgiendo, aunque lentamente. Las ONG capacitan a paralegales femeninas para impugnar casos de herencia injusta, mientras que clínicas móviles apuntan a áreas remotas con atención prenatal. La Política Nacional de Género 2023 se compromete a reformar las leyes de tierras discriminatorias. Aunque la implementación avanza lentamente, las campañas de salud materna, apoyadas por UNICEF, han reducido la mortalidad infantil en un 25% desde 2015, demostrando que el cambio es posible. Sin embargo, con el 60% de los burundeses viviendo por debajo del umbral de pobreza, las soluciones sistémicas deben abordar tanto las normas culturales como los déficits de infraestructura. Como dijo una especialista en parto en la zona rural de Kayanza, aquí no solo luchamos contra la muerte, luchamos contra la indiferencia. El camino hacia la igualdad sigue siendo empinado, pero las mujeres burundesas lo están recorriendo. Una cosecha, un nacimiento, una demanda a la vez. La historia de Burundi es una de resistencia inquebrantable, donde cada tamborileo, cada banana cosechada y cada milla caminada hacia la escuela desafían las probabilidades. Las luchas de esta pequeña nación son reales, pero también lo es su espíritu inquebrantable, a medida que el sol se pone sobre el lago Tanganyika, pintando el cielo de oro. Una verdad brilla clara:
La mayor riqueza de Burundi no está en su suelo, sino en su gente. Su fuerza es su legado. ¿Qué te conmovió más sobre Burundi? Deja un comentario a continuación. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias no contadas de todo el mundo.